Buenos días, mi nombre es Beatriz Caballero García, soy profesora titular en el Departamento de Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo y voy a presentar mi comunicación oral titulada Importancia de la neurogénesis en el cerebro envejecido y bajo neurodegeneración. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto no podía crear nuevas neuronas. Hoy en día se conocen bien dos nichos neurogénicos en el cerebro adulto, donde podemos encontrar una gran variedad de tipos celulares. Por un lado, células madre neurales con la capacidad de autorrenovación y de diferenciación hacia células progenitoras neurales. Estas células progenitoras se van a diferenciar en células precursoras de dos tipos. Por un lado, neuroblastos, con la capacidad de diferenciación hacia neuronas, y glioblastos, que son precursores gliales. Darán lugar tanto a células de astroglía como de oligodendroglía. Estos nichos neurogénicos se encuentran en sitios específicos del cerebro adulto. En concreto, por un lado tenemos un nicho neurogénico en el giro dentado del hipocampo. Aquí tenemos el giro dentado en el hipocampo. En mayor detalle, el giro dentado presenta tres capas: la capa molecular, la capa de neuronas granulares y el hilio. Pues bien, el nicho neurogénico del hipocampo se encuentra justamente en la zona basal de la capa granular, una zona que se conoce como zona subgranular. Ahí encontramos el nicho variado de células madre neurales, progenitores y precursores neuronales. Por otro lado tenemos los ventrículos laterales, la pared que tapiza los ventrículos. Por debajo de esta pared hay una zona subventricular en donde encontramos este nicho variado de células madre, progenitoras y precursoras. El proceso de diferenciación celular que tiene lugar en esos nichos neurogénicos se puede evaluar mediante la expresión secuencial de distintos marcadores moleculares. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema con el proceso de diferenciación neuronal de esas células madre neurales. Este tipo de células madre presentan distintos marcadores de multipotencia, como puede ser la proteína nestina. Son células que tienen la capacidad de proliferar, de autorrenovarse y de diferenciarse hacia células progenitoras neuronales que tienen una amplia capacidad de proliferación, pues se denominan células amplificadoras transitorias, y que comienzan a expresar marcadores moleculares diferentes, específicos, como puede ser la proteína MAS1 o el factor TBR2. Estos progenitores neuronales se diferencian hacia células precursoras neuronales, neuroblastos, que tienen ya un destino neuronal determinado y comienzan a expresar marcadores específicos, como por ejemplo el factor de diferenciación neuronal NeuroD1. Cuando el neuroblasto madura hacia neuronas, estas neuronas inicialmente son inmaduras, ya posmitóticas, no pueden proliferar, pero no tienen una gran complejidad en sus procesos neuronales, ya comienzan a expresar marcadores neuronales típicos como la proteína beta-testosterona, la proteína calretinina, la proteína doble cortina. Cuando maduran las neuronas, generan procesos neuronales más complejos y comienzan a expresar además otros marcadores neuronales, como pueden ser las proteínas asociadas a microtúbulos MAP2. La capacidad neurogénica del cerebro es un mecanismo básico para que el tejido nervioso pueda recuperarse frente a determinadas lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos un cerebro que presenta un daño traumático en el hemisferio izquierdo que ha dado lugar a una pérdida importante de tejido nervioso tanto en la corteza cerebral como en el hipocampo. Cuando le suministramos un tratamiento experimental neuroprotector, vemos que hay una importante recuperación de esa lesión traumática. Recuperamos el hipocampo y gran parte de la corteza cerebral, quedando evidente una cicatriz glial. Este mecanismo de recuperación inevitablemente va ligado a procesos de neurogénesis. Sin embargo, durante el proceso de envejecimiento perdemos capacidad neurogénica, así como a consecuencia de la presencia de diferentes enfermedades neuropsiquiátricas y neurodegenerativas. Esto puede ser por tres posibles causas. Con la edad perdemos células madre neurales, el nicho neurogénico, tanto los ventrículos como el hipocampo de células madre es cada vez menor. También se producen alteraciones en los procesos de proliferación celular, tanto células madre como progenitoras, o los procesos de diferenciación.
Y asimismo también tanto células madre como progenitoras pueden dejar de responder a las señales neurogénicas cuando el cerebro está envejecido bajo neurodegeneración. Por lo tanto, se requiere el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que nos permitan mantener e incluso mejorar potencial la neurogénesis en el cerebro adulto envejecido y bajo neurodegeneración. A este respecto, debemos comentar el fuerte beneficio neuroprotector que presenta la melatonina. La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal a partir del triptófano, aunque hoy en día también se conocen otros tipos celulares que pueden producir melatonina, que tiene una función neuroendocrina clave en la fisiología reproductiva y en el control de los ritmos circadianos. Por ejemplo, controla el ciclo sueño-vigilia en especies diurnas, de manera que no producimos melatonina durante el día y se produce un pico nocturno de melatonina durante la noche, coincidiendo con nuestro inicio de la fase de descanso y de sueño. La melatonina, además, se ha visto que presenta un fuerte beneficio neuroprotector para diferentes patologías neurodegenerativas y neuropsiquiátricas, lo cual se asocia a tres características principales. Tiene un fuerte potencial antioxidante, es antiapoptótica y es capaz de aumentar, de promover el sistema y la respuesta inmunitaria. La producción de melatonina además se modifica a medida que avanza el envejecimiento. En esta gráfica podemos ver que hay un pico de melatonina entre los 8 y 10 años, pero tras la pubertad la producción de melatonina cae de manera muy drástica, de forma que alrededor de los 40 años tenemos ya bajos niveles de melatonina. Por encima de los 60 la producción de melatonina a edades avanzadas es muy escasa. Esta caída de melatonina durante el envejecimiento se asocia a la alteración de muchísimos ritmos circadianos en nuestra biología, como el ciclo sueño-vigilia, y un deterioro generalizado de nuestra salud. De hecho, hay muchos autores que consideran que ese déficit específico de melatonina a edades avanzadas potencia el envejecimiento y repercute negativamente en nuestra longevidad. De hecho, la melatonina se considera por muchos autores como el candidato a posible sustancia rejuvenecedora, una molécula anti-aging con un gran potencial neuroprotector. Además del beneficio neuroprotector evidente que tiene la melatonina, en los últimos años se habla también de un posible efecto neurogénico de la melatonina. De hecho, a través de sus receptores de membrana MT1, MT2, puede regular diferentes vías de señalización celular implicadas en los procesos de supervivencia celular, de proliferación y de diferenciación celular, que son claves para el proceso neurogénico. La maduración, por ejemplo, de precursores neuronales puede estar motivada o favorecida por la melatonina a través de otras dianas intracelulares, como puede ser la quinasa 2 dependiente de calcio-calmodonina o la calretinina. A través de estas dianas intracelulares podría favorecer procesos de maduración neuronal de los precursores. En definitiva, este efecto proneurogénico de la melatonina nos lleva a preguntarnos si el tratamiento con melatonina exógena podría incrementar la capacidad neurogénica en el cerebro envejecido y bajo un proceso de neurodegeneración. Para responder a esta pregunta, hemos trabajado con un modelo murino de senescencia acelerada, los ratones SAMP8, y sus correspondientes controles, los ratones SAN-R1, que son resistentes a la senescencia acelerada. Aquí en la imagen podemos ver ratones SAMP8 y ratones SAN-R1 de la misma edad, 10 meses, y vemos que el fenotipo de envejecimiento está muy avanzado en los SAMP8, dado que son sensibles a la senescencia acelerada, mientras que los SAN-R1 pues, no presentan ese patrón de envejecimiento tan avanzado, dado que son resistentes a la senescencia acelerada. De hecho, los ratones SAMP8 presentan de manera muy temprana, ya con 5 meses de edad, procesos de estrés y daño oxidativo en distintos órganos, incluidos el cerebro, procesos de neurodegeneración por acúmulos de péptidos amiloides, ovillos neurofibrilares y otros marcadores neurodegenerativos, y procesos relevantes de neuroinflamación. Por ello, los ratones SAMP8 se utilizan como un modelo animal de estudio de la enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer, dado que
presentan deficiencias en el proceso de aprendizaje y la memoria, similares a los que pueden presentar los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. De hecho, trabajamos con este modelo animal de senescencia acelerada porque los ratones SAMP8 producen menos melatonina en diferentes órganos ya a edades bastante tempranas, y en concreto en el cerebro tienen una pérdida importante de receptores de melatonina. Aquí, por ejemplo, en esta inmunohistoquímica para el receptor ROR alfa 1, considerado por muchos autores una diana nuclear para la melatonina, podemos ver que en el cerebro de los ratones SAMP8 con 10 meses de edad la expresión de ROR alfa está muy disminuida con respecto al cerebro de los ratones ANR1 de la misma edad, de 10 meses. El receptor de melatonina, MT1, disminuye de manera muy importante en el cerebro de ratones SAMP8, tanto a los 5 como a los 10 meses de edad, siempre en comparación con los ANR1 de la misma edad. Por lo tanto, lo que hicimos a continuación fue administrar melatonina en los ratones SAMP8 con tan solo un mes de edad. Les pusimos melatonina en el agua de bebida en esta dosis, 10 miligramos por kilo al día, y paralelamente ratones SAMP8 también SANR1 de la misma edad, un mes, les suministramos el vehículo de etanol en bajo porcentaje. El tratamiento duró 9 meses y tras este tiempo, en los ratones de 10 meses de edad, evaluamos en el cerebro, tanto de SANR1 como SAMP8, distintos marcadores de neurodegeneración, de estrés oxidativo, de neuroinflamación y de neurogénesis para determinar si el tratamiento crónico con melatonina era neuroprotector beneficioso frente al envejecimiento y la neurodegeneración que presentaban de manera temprana estos animales, estos ratones SAMP8. Cuando evaluamos el nivel de daño oxidativo y de neuroinflamación en el cerebro de los animales SAMP8 y SANR1 con 10 meses de edad, lo que vimos es que ambos procesos, tanto daño oxidativo como la neuroinflamación, disminuían de manera significativa en estos animales SAMP8. Aquí, por ejemplo, tenemos una inmunohistoquímica para el factor proinflamatorio NF-κB en el cerebro de los ratones SANR1, SAMP8, los dos de 10 meses de edad, tratados con el vehículo, con etanol, y en el cerebro de los ratones SAMP8 tratados con melatonina. Lo que vemos es que este factor inflamatorio, el NF-κB, está incrementado, tanto en expresión como en activación, porque vemos su presencia nuclear en muchas neuronas en el cerebro de los ratones SAMP8 con 10 meses de edad con respecto a los SANR1. Sin embargo, el tratamiento crónico con melatonina disminuye tanto la expresión, pero sobre todo la activación de este factor proinflamatorio en el cerebro de los SAMP8. Lo mismo ocurre con el daño oxidativo. Aquí tenemos la peroxidación de lípidos y la carbonilación de proteínas, daño oxidativo de lípidos y de proteínas en el cerebro de los ratones SAMP8, control tratados tan solo con etanol, y como vemos este daño oxidativo es muy elevado a los 10 meses de edad en los ratones SAMP8 respecto a los SANR1 de la misma edad, tanto en la oxidación de lípidos como en la oxidación de proteínas. El tratamiento crónico con melatonina disminuye dicho daño oxidativo, disminuye muy significativamente el daño oxidativo a proteínas y también la peroxidación lipídica. Por tanto, tenemos un claro beneficio antiinflamatorio y antioxidante de nuestro tratamiento crónico con melatonina en estos ratones SAMP8 sensibles a la senescencia acelerada. La neuroprotección fue también evidente cuando estudiamos distintos marcadores de neurodegeneración. Aquí, por ejemplo, tenemos la fosforilación de la proteína tau, que está incrementada en el cerebro de los ratones SAMP8 de 10 meses de edad con respecto a los ratones SANR1, y esa fosforilación de la proteína tau está disminuida en los ratones que recibieron nuestro tratamiento crónico con melatonina. Y lo mismo pasa con las quinasas que fosforilan la proteína tau. Aquí tenemos, por ejemplo, la GSK3-beta, que está incrementada en actividad en el cerebro de ratones SAMP8 con respecto a los SANR1, y el tratamiento crónico con melatonina disminuye la actividad de esta quinasa de tau. Por lo tanto, la melatonina nos está disminuyendo muchísimo la neurodegeneración en el cerebro de los ratones SAMP8.
Otros marcadores neurodegenerativos se encontraban también incrementados en el cerebro de los ratones SAMP8 de 10 meses de edad. Aquí, por ejemplo, vemos un acúmulo importante de los péptidos beta-amiloides en la corteza cerebral de los ratones SAMP8 control, tratados tan solo con el vehículo con etanol. Y el tratamiento crónico con melatonina en estos animales disminuye de manera muy significativa el acúmulo de los péptidos beta-amiloides en la corteza cerebral de los ratones SAMP8. La neurodegeneración fue también evidente a nivel de citoesqueleto neuronal. Aquí, por ejemplo, tenemos una inmunohistoquímica para la proteína beta-testubulina en las neuronas de la corteza cerebral y vemos en los ratones SAMP8 control tratados con el vehículo, vemos que muchas de las neuronas tienen escasos procesos neuronales, la longitud de las prolongaciones son muy cortas y muchas de las neuronas, como vemos aquí, se encuentran en ya una evidente neurodegeneración. Sin embargo, en la corteza cerebral de los ratones SAMP8 que reciben melatonina, vemos que los procesos neuronales se recuperan de manera muy evidente, las neuronas comienzan a tener prolongaciones neuronales muy evidentes y de mayor longitud con respecto a los ratones control. Por lo tanto, la neuroprotección de la melatonina es de nuevo evidente en esa neurodegeneración de la corteza cerebral. La neurodegeneración fue también evidente en el hipocampo de los ratones SAMP8. En estas imágenes de inmunohistoquímica tenemos justamente el giro dentado del hipocampo, los ratones SAMP8 control, los ratones SAMP8 tratados con melatonina durante 9 meses. Lo que observamos es que tanto en la capa granular del giro dentado como en el ilio tenemos un fuerte acúmulo de péptidos beta-amiloides, un marcador de neurodegeneración. Y este acúmulo de péptidos beta-amiloides disminuye de manera muy evidente y significativa, como vemos en la gráfica, en los ratones SAMP8 que recibieron nuestro tratamiento crónico con melatonina. A continuación evaluamos también varios marcadores de la respuesta neurogénica, en concreto marcadores moleculares del nicho neurogénico del giro dentado del hipocampo. Como marcador de células madre evaluamos nestina, de células progenitoras neuronales TBR2 y de neuroblastos el marcador NeuroD1. Hemos visto que los ratones SAMP8 control, es decir, los que han recibido tan solo el vehículo etanol, presentan una expresión bastante evidente de los 3 marcadores moleculares de neurogénesis. En concreto, vemos que la nestina tiene un marcaje muy evidente en el nicho neurogénico del giro dentado, en la zona subgranular de ese giro dentado, al igual que TBR2. Y en el caso de NeuroD1, el marcaje está mucho más distribuido a lo largo de toda la capa granular, dado que los neuroblastos, sus precursores neuronales, ya tienen capacidad de migración. En los ratones SAMP8 tratados con melatonina, hemos visto que los 3 marcadores moleculares de neurogénesis disminuyen de manera muy evidente en ese giro dentado del hipocampo y, como vemos aquí en las gráficas, de manera muy significativa. Disminuye muchísimo la expresión tanto de nestina como de TBR2 como de NeuroD1. Por lo tanto, parece ser que la neuroprotección que está ejerciendo nuestro tratamiento crónico con melatonina está disminuyendo la respuesta neurogénica que el cerebro de los ratones SAMP8 está intentando activar en respuesta a esa neurodegeneración temprana que desarrollan estos animales. Sin embargo, cuando evaluamos en la zona subgranular el número, o más bien la frecuencia de nuevas neuronas creadas por neurogénesis, las cuales son neuronas bastante inmaduras y aposmitóticas, no proliferan, pero tienen escasos procesos neuronales, como vemos aquí, en la zona subgranular del giro dentado, y expresan de manera temprana un marcador neuronal, la beta-testubulina. Cuando contabilizamos el porcentaje de esas nuevas neuronas positivas para la beta-testubulina en ese nicho neurogénico del hipocampo, vemos que el marcaje es mucho más evidente en los ratones SAMP8 tratados con melatonina con respecto a los SAMP8 control. De hecho, aquí en la gráfica vemos que el incremento es muy significativo. Con melatonina estamos generando nuevas neuronas en ese nicho neurogénico. Además, hemos evaluado también el volumen de núcleos en la capa granular del giro dentado, tanto los animales control como los tratados con melatonina, y vemos que el número de
de núcleos y por tanto de neuronas es mayor, está incrementado en el giro dentado de los ratones tratados con melatonina, en concreto en la capa granular de ese giro dentado. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la melatonina nos está mejorando la funcionalidad de la neurogénesis en el hipocampo de los ratones AMP8 tratados con melatonina de manera crónica. A modo de conclusiones, debemos destacar que los ratones AMP8 presentan una fuerte neurodegeneración de manera temprana, evidente ya con 5 meses de edad. Sobre todo, los marcadores de neurodegeneración son bastante elevados en la corteza cerebral y en el hipocampo. Esa neurodegeneración activa una respuesta neurogénica en el giro dentado del hipocampo. Una respuesta neurogénica, sin embargo, que no es funcional, está alterada y no nos está generando suficientes nuevas neuronas para poder luchar frente a esos procesos neurodegenerativos que presentan los ratones AMP8. Sin embargo, cuando tratamos de manera crónica durante 9 meses los ratones AMP8 con melatonina, la melatonina ejerce un claro efecto neuroprotector, antioxidante y antiinflamatorio que disminuye enormemente esa neurodegeneración. Asimismo, disminuye la respuesta neurogénica en el nicho neurogénico del hipocampo, pero esa neurogénesis, a pesar de estar disminuida, sí que es funcional. El tratamiento con melatonina consigue recuperar la funcionalidad de la neurogénesis y estamos consiguiendo generar suficientes nuevas neuronas en ese nicho neurogénico hipocampal. Por lo tanto, el beneficio neuroprotector de la melatonina nos restaura la funcionalidad de la neurogénesis en el cerebro envejecido y bajo neurodegeneración de los ratones AMP8. Muchas gracias por su atención.